quiero compartir algo con ustedes, algo que es importante, es de mucha importancia en los tiempos que estamos viviendo, pero es bueno también de tiempo en tiempo regresar. No es nada nuevo, no traigo nada nuevo hoy, ningún tema sensacional, pero sí es muy importante, porque a veces nos olvidamos de los conceptos básicos, nos olvidamos de las verdades importantes, porque nos acostumbramos, o porque ya lo damos por sentado, o le ponemos esto ya lo sé, esto ya lo sé. Y con el tiempo tendemos a olvidarnos. Y en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo está hablando precisamente de ese punto. Él está mostrándole a los hermanos lo que va a suceder y el por qué él está repitiendo ciertas verdades o por qué él habla ciertas cosas. Y dice ahí en Hechos capítulo 20, el verso 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo nos está diciendo aquí cuál era su meta en la vida. ¿Cuál era la meta que él tenía para su vida? Y hermanos, yo quiero preguntarles, ¿cuál es la meta que cada uno de nosotros tenemos? Un mejor trabajo, una carrera universitaria, o tal vez comprar un coche nuevo, una casa nueva. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Tener salud? O qué sé yo, viajar por el mundo. Tal vez esas son nuestras metas. Pero Pablo está llevando aquí, le está diciendo a la iglesia, a los hermanos: mi meta al final de mi vida es terminar mi carrera con gozo. ¿Cómo queremos terminar nuestra carrera nosotros? ¿Cuál es nuestra carrera? Nuestra vida. ¿Cómo queremos terminar nuestra vida? Ay, hermano, yo no pienso en la muerte. No importa. No importa si no estamos pensando en el momento exacto. Pero las decisiones que tomamos cada día determinarán para bien o para mal cuál va a ser nuestro final. ¿Cuál va a ser nuestro final? Y él dice: miren, yo a los hermanos, yo quiero terminar bien. Yo quiero acabar con gozo. Yo quiero terminar con gozo. ¿Qué estábamos? ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo queremos terminar nuestra carrera? ¿Con la bendición de Dios? ¿Con gozo? ¿O con muchos sueños frustrados? O al final de nuestra vida, quizás darnos cuenta: me equivoqué, pero ya es tarde, ya estoy al final de mi vida, ¿y ahora qué puedo hacer? Pablo dice: yo quiero terminar con gozo, yo quiero terminar contento, esa es mi meta. Pero él en el verso 27 les explica algo, hermanos, y es para nosotros. Él dice: porque no he rehuido, no he querido esconderles, no me he limitado a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, después de decirle a los hermanos aquí, porque él se está despidiendo, va a regresar a Jerusalén y sabe que le esperan tribulaciones, y se los está diciendo él, sus últimas palabras, en lugar de hablarles de la victoria, de lo que viene, Pablo les empieza a advertir. Son sus últimas palabras. Después de esto, él se despide, oran juntos y él sabe que el Espíritu lo lleva de regreso a Jerusalén porque vienen problemas para su vida. Pero es necesario que él pase por eso, a pesar de que los hermanos trataron de convencerlo que no fuera. Él dijo: no, es necesario que yo pase por estas tribulaciones. Pero él les dice: miren, yo he tratado de enseñarles a ustedes el consejo de Dios. Yo les he dado el consejo de Dios. Yo no me he limitado, yo me he esforzado para que ustedes reciban
el consejo de Dios. Verso 29. Miren la advertencia que Él les da. Y no es advertencia, ni siquiera es duda. Él está seguro de lo que les está diciendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Él sabía, cuando yo me vaya, yo sé que van a entrar lobos. Y aún entre ustedes, les dice a ellos, se van a levantar aquellos que se desvíen del camino, que tomen otro camino, que van a enseñar cosas que no están en las Escrituras ni conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿por qué es importante recordar, hermanos, ciertas enseñanzas? Porque van a ser es lo que Dios va a usar para guardarnos, es lo que Dios va a usar para mantenernos en el camino. Dios nos va a guardar, Dios va a trabajar en nuestros corazones, pero Él quiere hacer algo precioso en nosotros. Él quiere que recordemos estas verdades básicas, porque como seres humanos tendemos a olvidar los consejos de Dios. Tendemos a caminar bien por un tiempo y después empezamos a desviarnos o a enfriarnos nuevamente porque descuidamos nuestra caminata. Dios quiere que tengamos cimientos, bases en nuestra vida para permanecer. Él les dice, van a escuchar, y nosotros en este tiempo también, enseñanzas, doctrinas muy bonitas, muy alentadoras, podemos escucharlas, pero no están en las Escrituras, no debemos seguirlas. Por eso es importante entender las verdades que la Biblia nos da, y es el tema, ese es el título de lo que vamos a estar meditando, no solo hoy, algunos domingos también, tal vez no en orden, según lo que el Señor vaya poniendo, pero de tiempo en tiempo vamos a ir meditando en verdades importantes. Verdades importantes. Y yo quiero hablar de un mensaje, de un tema hoy. Y por eso, hermanos, es bueno, es importante también que tomemos notas, que nos acostumbremos. Miren, un cuaderno. ¿Qué es lo que yo hago? Pongo la fecha, pongo el título y no necesito anotar cada palabra. No necesito llevar cuántas veces respiró el predicador. No. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué puedo tomar yo para mí? ¿Saben por qué? Porque esas notas después se nos olvida. En 2 semanas ya nos olvidamos de un mensaje. En 1 semana nos podemos olvidar del mensaje. Pero un día, por ahí limpiando el cuarto, arreglando cosas, mira este cuaderno. Y cuando lo abren, esa era la palabra que necesitábamos escuchar para nosotros. En el momento preciso, Dios se encarga de traernos esa palabra. Pero si no la tomamos, se pierde. La perderemos, hermanos. Entonces yo les animo, tomen notas de lo que Dios les hable a ustedes. Pero vamos a ver hoy cosas importantes y esenciales. Una cosa hoy de Dios, importante y esencial para dar en el blanco. Una cosa importante y es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 9. Todos aquí tenemos algún concepto de la misericordia de Dios. Cuando nosotros pensamos en la misericordia de Dios, varias cosas vienen a nuestra mente. Y básicamente la definición de la misericordia de Dios dependerá de la postura de cada uno, de la experiencia de cada uno o de la intimidad que tenga con Dios. Así va a ser nuestra definición personal de la misericordia de Dios. Pero veamos en la Biblia, para los hombres de fe, ¿qué significó la misericordia de Dios?
Eso es para nosotros. Y que mi anhelo es que al estudiar esto, podamos nosotros sacar nuestra propia conclusión y buscar la misericordia de Dios para con nosotros. Miren, la misericordia de Dios es la revelación más importante que podemos sacar a nosotros al final de todo el viaje de Israel por el desierto. Por 40 años anduvieron ellos dando vueltas en el desierto. Dando vueltas, dando vueltas. ¿Cuál era el propósito de eso? Que muriera toda la generación que salió de Egipto. ¿Era el plan de Dios llevarlos por el desierto 40 años? No, no era el plan de Dios. Pero debido a su incredulidad, a sus murmuraciones, a sus quejas, a sus rebeliones, Dios los castigó y les dijo: no van a entrar. Y por 40 años van a estar dando vueltas. ¿Por qué 40 años? Porque Dios les estaba dando la oportunidad para que criaran a sus hijos, para que hicieran crecer a sus hijos en el temor de Dios, buscando a Dios. Y una nueva generación se levantó y entraron a la tierra prometida, a la promesa de Dios. Pero en Romanos 9, Pablo nos explica qué es lo que estaba sucediendo ahí en el desierto. Romanos 9, verso 15, dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuál es la revelación más importante del desierto? Que depende de la misericordia de Dios. Él decide. Él decide. No decidimos nosotros, no deciden nuestras circunstancias, decide Dios. Decide Dios, hermanos. Cuando Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte más, Señor. Quiero ver más de ti, Señor. Necesito fuerzas para guiar este pueblo. Y Dios le dice: Moisés le dice: Señor, las fuerzas que necesito es más de tu presencia. Muéstrame tu gloria. ¿Y qué hizo Dios? Le mostró la gloria resplandeciente, su presencia. No, Dios le dio una revelación de su misericordia. Moisés, lo que necesitas entender tú es que yo soy misericordioso, que yo tengo misericordia, que yo me compadezco de ti, del pueblo, Moisés. Eso es lo que tú necesitas conocer. ¿Quieres conocer mi gloria? ¿Quieres ver mi gloria? Conoce mi misericordia entonces. Pero Él decide. Él escoge a quien le muestra misericordia y a quien no. ¡Ay, qué duro es Dios entonces! Entonces estamos hablando de esa doctrina que ya estamos predestinados. El que para salvación, salvación, y el que para perdición, perdición. Ya está. Dios decide a quién. Este me cae bien, este me cae mal. No, hermanos. No, la misericordia de Dios está extendida para todos, pero va a depender de que nosotros respondamos a su misericordia. Por eso Él decide: ¿tú quieres mi misericordia? Yo les ofrezco a todos mi misericordia, mi bondad, mi amor. ¿La quieres? Sí, Señor, yo la quiero. Toma, te la doy. ¿No la quieres? No quiero tu misericordia. Pues no te la doy. Dios decide. Dios decide. Pero hermanos, vamos a ver hoy, ¿quién recibe su misericordia? ¿Quiénes reciben su misericordia? Pero Dios escoge.
si queremos ver la gloria de Dios, hoy cantábamos de eso, tantos que esperan ver la gloria de Dios en sus necesidades, en nuestros problemas. Necesitamos ver la misericordia de Dios. Si nosotros tenemos una revelación de la misericordia de Dios, vamos a tener la paz de que Él va conmigo en este camino también. Solo 2 hombres terminaron el viaje por el desierto. De toda esa generación que salió de Egipto, de toda esa generación que salió de Egipto, de los adultos, solo 2 hombres entraron. 2 hombres. Dios decidió. Ellos 2 sí iban a entrar. Y yo, Moisés, no Moisés, tú tampoco. Y Aarón, tampoco Aarón. Solo estos 2 hombres, Josué y Caleb, entraron. La misericordia de Dios, hermanos, puede causar que terminemos el viaje. Dios decidió extenderle la misericordia a Josué y Caleb, y ellos 2 sí entraron. Ellos no fueron descalificados. Ahora, ¿quién recibe la misericordia de Dios? Los humildes. Los humildes. Dios, dice la Biblia, que resiste al orgulloso. Dios resiste al que se eleva, al que se cree de más. Pero Él da gracia a los humildes. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Dejar que todos me maltraten, dejar que todos me traten mal, que todos hablen mal de mí, que yo no valgo nada. ¿Eso es ser humilde? Ser pobre, tal vez. Muchos tienen el concepto, es que yo como soy humilde y porque no tengo dinero. Pensamos que ser humilde es no tener dinero. No, tampoco es eso, porque alguien puede ser la persona más pobre, pero estar llena de orgullo y rechazar la ayuda. Una característica del humilde es que recibe ayuda, acepta ayuda, y lo que más nos cuesta, pide ayuda. Es que me puedo estar muriendo, pero no, yo pedir ayuda no. Y ahí vamos con nuestra carga, o con el problema, o con la situación, se nos dañó el coche. No, yo ponerme a pedir ayuda, no. Dios trata con nosotros, hermanos. Dios da gracia a los humildes. Entonces, ¿quién recibe su misericordia? Los humildes, los necesitados, los que reconocen su condición. ¿Qué somos? ¿Necesitados de Dios? ¿Necesitados de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestra esperanza. Dios es lo único que me queda, que no me dejará. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Qué es la misericordia de Dios? Miren, esta definición me gusta. ¿Qué es la misericordia? Para darles la definición de misericordia. Y no es del diccionario. Pero misericordia es de las Escrituras. Esto es tomando los diferentes pasajes donde vemos que Dios o Jesús manifestó misericordia a alguien. Podemos sacar esta definición. Misericordia es no obtener, no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. No recibir lo que merecemos. La compasión humana no es misericordia. Es que pobrecito. Es que qué pena. Es que no voy a corregir o a juzgarlo porque, no, pobrecito. Eso no es misericordia, hermanos. Eso es nuestra compasión humana. Eso es, la compasión humana es enemiga de Dios. Dios es justo. Dios es justo. Y la misericordia de Dios va de la mano con la justicia de Dios. No se pueden separar. No pueden separarse. Dios por naturaleza es justo. Y Él no es como nosotros
que, bueno, está bien, que pase pues. Bueno, una más, ahí va, ahí va. Dios no es así, nosotros somos así. Pero Dios es justo porque Él no puede, es su naturaleza, Él no puede estar en la injusticia. Pero la misericordia va de la mano con la justicia. Y como dije, misericordia es no obtener lo que merecemos. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que tiene una posición de autoridad tiene la responsabilidad de ser justo, de aplicar justicia. Por ejemplo, los padres tienen que ser justos en casa, en enseñarles a los hijos obediencia, orden y muchas cosas. Un jefe tiene que ser justo. Si el empleado no llega a tiempo, pues un día, mira, no, 2 días no, pero tanto tiempo. Un jefe puede aplicar la justicia. Ay, es que entonces no soy misericordioso. No, tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad. El policía, ay, pobrecito, está robando, pero bueno, está bien, se lo dejo pasar. No, el policía tiene una responsabilidad. El policía tiene que, momento, ese no es la forma. Si tienes una necesidad, tienes que hacerlo de la manera correcta. Ay, es que no quiero trabajar. Pues empieza por ahí, ¿me entienden? Un policía tiene la responsabilidad. Todos, cualquier persona que tenga una posición de autoridad, tiene una responsabilidad. Abuelos, pastor, supervisor, líderes, cualquier persona, el árbitro en un partido, tiene una responsabilidad, tiene que ser justo. Pero también es una oportunidad para mostrar la misericordia de Dios. ¿Cómo mostramos la misericordia de Dios? Dejando pasar las cosas, dejando ahí que pase y bueno, está bien, que se robe eso, pues pobrecito. Voy a mostrar misericordia. No, no es eso, hermanos. No es eso. Para ser justo, no necesitamos ser duros. ¿Me entienden? Para ser justos no necesitamos ser duros. O sea, la justicia, para nosotros, justicia, ¿qué pensamos? Un látigo y a caerle al que se mueva. El que cruce, el que vaya 1 kilómetro más rápido de lo que el rótulo dice, multa. No, no, hermanos. Ser justos no necesariamente es sinónimo de dureza. ¿Quién recibe la dureza de la justicia? El transgresor de la ley, el transgresor de la falta, el que comete la falta, él recibe la dureza. Pero si usted maneja a la velocidad que dice el rótulo, la justicia no se mete con usted. No se ve afectado por un juicio. ¿Por qué? Porque está caminando en el orden que es. Y entonces no pasa nada. No pasa nada. Pero hermanos, nosotros, por ejemplo, como padres, podemos ser justos con nuestros hijos. Tenemos que ser justos, pero podemos mostrar misericordia también. ¿Cómo mostramos misericordia? A veces diciéndoles que no a nuestros hijos. Pero es que yo quiero esto, yo quiero un coche nuevo. Pero si ni manejar sabes, te vas a estrellar, te vas a morir. Cuando aprendas, entonces. Ay, bueno, entonces sí, hermanos, podemos mostrar la misericordia, porque la justicia y la misericordia van de la mano. Dios no es menos justo con nadie. A todos Él les extiende su misericordia. A todos Él les extiende su mano. Pero cada uno de nosotros tenemos que escoger y decidir si la tomamos o nos ponemos bajo el juicio de Dios. No es porque Él se encapricha. Ah, bueno, si no quieres mi misericordia, toma, castigo entonces. No, Él sabe que fuera de su misericordia corremos el peligro
de que en cualquier momento caer víctimas del juicio de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Por eso Él dice, no, mira, yo tengo misericordia de ti. ¿Y cómo Él muestra su misericordia? Muchas veces poniéndonos muros, cuidándonos, diciéndonos, por aquí no, vete por aquí, mejor haz esto. Pero es que no quiero. Bueno, toma entonces. La misericordia de Dios, hermanos, se manifiesta en sus juicios también, en los tratos que vienen a nuestra vida. Y quiero que veamos un ejemplo en las Escrituras para que nos quede más claro este concepto de la misericordia de Dios. Vamos a Marcos, capítulo 10. Jesús manifestó la misericordia de Dios. Jesús vino a dar misericordia, a mostrar misericordia. Marcos capítulo 1. Aquí sucede algo con un hombre. Era un hombre necesitado. Verso 40. Jesús sana a un leproso. Dice, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Ahora, este es un ejemplo de la misericordia de Dios. Llega un hombre leproso, una enfermedad que en ese tiempo era muy difícil que pudiera curarse. Era prácticamente una sentencia de muerte. Pero este hombre llega a Jesús, le dice, se arrodilla delante de él, ¿puedes limpiarme? Visualicemos. Y Jesús le dice, sí, yo quiero, sé limpio. Extiende la mano, lo toca y es limpio. Y ya, y seguimos leyendo. Pero no, hermanos. Veamos qué estaba sucediendo aquí. Veamos cómo la justicia y la misericordia de Dios van de la mano. Primero, era un leproso. Era un hombre leproso. Un leproso, como les dije, era prácticamente una sentencia de muerte. Era un hombre que ya no tenía esperanza. Era un hombre que tenía que ser apartado de su familia, de su casa, y era enviado fuera de la ciudad, a vivir afuera, lo que le quedara de vida. Porque allá iba a morir, allá, afuera, en algún lugar. Iba a morir lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de sus amigos, y no sabía qué le esperaba allá afuera. Alguien podía encontrarlo en el camino y alguien malvado, perverso, disfrutar matándolo. Pero era lo que la ley exigía. La ley exigía, hermanos, que nadie podía acercarse a un leproso. Es más, no solo exigía que saliera de la ciudad. No, tienen que salir de Talavera, tienen que irse a las montañas por allá. No solo exigía eso la ley. ¿Saben qué más exigía la ley? Este hombre tenía que estar gritando, inmundo, inmundo, cada vez que alguien se acercaba. Cada vez que alguien iba por el camino y él estaba por ahí tal vez sentado abajo de un árbol y de repente se daba cuenta que alguien venía caminando, él tenía que inmediatamente empezar a anunciar, aquí estoy yo. Soy inmundo, soy inmundo. Y era el grito, era el anuncio. Pongámonos en el lugar de la persona que iba caminando, tal vez iba a hacer un trabajo a otro lado y de repente va en el camino y empieza a escuchar gritos. ¿Qué es eso? Y de momento, inmundo, un leproso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me voy al otro lado. Yo me alejo de aquí. Porque me puede contagiar y no, yo no quiero estar cerca de un leproso. Y esa persona era un shock. Un leproso cerca de nosotros. No, yo me voy. Pero ahora pongámonos en el lugar del leproso.
Pongámonos en el lugar del leproso. Ese hombre, como les dije, perdió toda la relación con su familia, con sus seres amados. Ya está solo, está desahuciado, abandonado, perdido en la montaña. Y las montañas de allá tal vez no son como las que conocemos nosotros. Mucho desierto. Y ahí, esperando el momento de morir, viendo cómo su cuerpo se consume, cómo prácticamente se pudre en vida. Dicen que se cae un dedo, se cae la oreja, se empieza a caer partes de la piel, de la carne. Se están pudriendo en vida. Y él está ahí sentado, quizás con dolor, con hambre, con calor, viendo su condición. Y de repente mira a alguien que viene caminando y él está ahí sentado y ¿cómo estoy? Sin esperanza, desanimado, triste. Y de repente ve que viene su amigo. El amigo no lo ha visto, pero yo ya lo vi. Y ahora yo tengo que humillarme y empezar a gritarle: ¡inmundo! ¡No te acerques! ¡Aquí estoy yo! ¡No vengas aquí! ¡No vengas aquí! ¡No te acerques a mí! Y así estaba este hombre, hermanos, ahí en Marcos. Dice que vino él a Jesús rogándole, por favor, Señor, por favor, Señor. ¿Saben en la Biblia de qué nos habla la lepra? Porque si yo pregunto cuántos leprosos hay, ninguno levantamos la mano. Pero en la Biblia, la lepra nos habla de pecado, de pecado. Y si yo pregunto ahora, ¿cuántos tenemos pecado? Nuestras manos se levantan, hermanos. Nuestras manos tienen que levantarse. Y este hombre leproso, cambiémoslo a la palabra espiritual. Y este hombre pecador vino rogándole. Miren la actitud de un hombre necesitado de un toque de la misericordia de Dios, rogándole: Jesús, te ruego. Dice, hincada la rodilla. No hay más, Señor. Yo me humillo delante de ti, Señor. Yo me humillo delante de ti. Y teniendo que decirle a Jesús: si quieres, puedes salvarme. Si quieres, Señor, no tienes que hacerlo. Yo sé que soy un inmundo. Yo sé que soy un leproso. Y si tú no quieres, te entiendo. Tienes que alejarte. Porque según la ley, si este hombre no anunciaba que él estaba ahí y la gente lo veía cerca y él no decía soy inmundo, podían apedrearlo y matarlo. Podían matarlo. Entonces, él se acerca a Jesús y le dice: Señor, aquí o me matan o tú me ayudas. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido la inmundicia de nuestros pecados? ¿Cuántas veces hemos venido a los pies de Jesús alguna vez y le hemos dicho: Señor, vengo sucio, vengo mal, Señor, vengo con pecado, vengo con lepra, Señor, pero si tú quieres, tú decides, Señor, tú decides, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes. Miren, este es un hombre que recibió la misericordia de Dios. La justicia lo condenaba a muerte.
La justicia lo condenaba. Por eso la justicia y la misericordia van de la mano. La justicia y la misericordia van de la mano. Jesús no le dijo, pobrecito, estás sufriendo, está bien, vete así que te reciban con la lepra. No, la justicia demandaba que él estuviera fuera. Pero, 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. La semana pasada hablamos de eso. Jesús extendió su mano. Jesús extendió su mano para todo aquel que quiera tomarla. Hermanos, la misericordia de Dios está extendida hacia nosotros. ¡Qué misericordia! Según la ley, digno de muerte, de ser abandonado, lo peor de la sociedad. Pero esa condición, lo convirtió en un candidato de la misericordia de Dios, para recibir la misericordia de Dios. Así hizo él con el ladrón en la cruz. No lo rechazó, lo recibió. Y a este hombre leproso, Dios le extendió su mano también. Dios le dijo, recibe mi misericordia, quiero dártela, está en mí el decidir si te la doy o no te la doy. Leproso se limpió. Y por eso, hermanos, gracias a Dios por la cruz. Él derramó su sangre por nosotros. Si alguien aquí se siente sucio, si alguien aquí siente que tiene pecado, es que Dios a mí no me va a escuchar. Pídale, Señor, límpiame. Y Él va a extendernos su misericordia. Y Él va a cubrirnos con esa sangre preciosa que derramó en la cruz por nosotros. Ahora, ¿quiénes reciben misericordia? ¿Quiénes reciben misericordia? ¿Quién recibe misericordia? Ya vimos que los humildes, pero en Mateo 5 nos muestra algo más que nosotros podemos hacer para recibir la misericordia de Dios. Ya entendemos qué es la misericordia de Dios. Es no recibir el pago que merecemos por nuestras fallas, por nuestras obras. Mateo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos, hermanos. Y ya entendiendo que Dios da gracia a los humildes. ¿Quién es el misericordioso? ¿Cómo podemos nosotros mostrar misericordia? Estando conscientes de la misericordia que hemos recibido. Si Dios me ha perdonado a mí, puede perdonarte a ti. Si Dios me ama, Dios te ama también. Si Dios pudo rescatarme, puede rescatarte a ti. Pero si yo dejo sin misericordia a otros, para ti no, entonces para nosotros tampoco habrá misericordia. Porque, hermanos, todos aquí tenemos la oportunidad de darle el mensaje a Dios. ¿Cuánta misericordia queremos recibir? ¿Cuánta misericordia queremos recibir? ¿Cómo? Mostrando misericordia. Mostrando misericordia a otros. Y cada día vamos a recibir oportunidades. Lo que hagamos a otros, le estamos dando el mensaje al Señor. Así trátame, Señor. Así quiero recibir misericordia, Señor. Lo que yo hago a otros, Señor, yo te estoy demostrando con mis acciones lo que yo quiero que tú hagas conmigo. Ahora, para terminar, les dije que el juicio de Dios va de la mano con su misericordia. Y vamos a Santiago.
a Santiago capítulo 2. Y aquí encontramos cómo será nuestro juicio, o qué va a determinar la misericordia ofrecida en nuestro juicio. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, todos vamos a enfrentar el juicio de Dios, todos. ¿Qué va a determinar nuestro final? ¿Cuánta misericordia llevamos ahorrada? ¿Cuánto tenemos en nuestros ahorros de la misericordia de Dios? ¿Hemos sido misericordiosos? ¿Vivimos mostrando la misericordia de Dios? ¿Saben que para un ladrón que el policía lo arreste es misericordia también? ¿Es misericordia? Ay no, qué duro el policía, pobre muchacho. Es misericordia, porque va a dejar de robar, lo va a meter preso y ya no va a estar robando. Es misericordia a otros, es misericordia a esa persona también, para que tal vez ahí aprenda la lección y diga, no, yo quiero cambiar, ya no voy a seguir en este camino. O tal vez a través de eso conoce al Señor y su vida cambia. Es misericordia, es misericordia. Por eso la misericordia triunfa sobre el juicio. Hace algunos años hubo en mi país un caso muy feo de violencia y de crimen, y fue muy, muy feo. Y agarraron a estos hombres y los metieron presos y los condenaron, y fueron condenados a muerte, porque era lo que la ley ponía, lo que la ley demandaba, por la falla de esos hombres, por lo que habían hecho, por el crimen que habían cometido. Era pena de muerte. Y ya se imaginan el escándalo. No, pero pobrecitos. No, pero ellos tienen derechos. No, pero es que ellos no pueden matarlos. Y yo recuerdo, hermanos, a esos hombres, conforme se iba acercando la fecha de la ejecución, porque les negaron todo, o sea, el perdón presidencial y todo, y no, condenados a muerte. Y sí fue muy, muy feo lo que hicieron, estuvo muy malo. La justicia demandaba la muerte. Pero saben que esos dos hombres en la cárcel conocieron al Señor. Conocieron al Señor. Y los llegaron a entrevistar unos días antes. Y ellos dijeron, yo sé, dijo uno de ellos, yo sé que voy a recibir el pago justo por mis acciones. Pero Dios me perdonó. Su misericordia me alcanzó. Así que yo sé que después de morir, yo sé que Él me va a recibir. Hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué tenían que morir ellos? Porque no mostraron misericordia. Cuando ellos cometieron su falla, su crimen, no mostraron misericordia. Entonces iban a recibir lo que sembraron. Iban a cosechar lo que sembraron. Pero al acercarse a Dios, la misericordia de Dios los cubre. La misericordia de Dios los perdona. Y les dice, ¿sabes qué? Está bien, te doy vida eterna. Te doy vida eterna. Y esos dos hombres partieron. Y a mí me quedó eso. Señor, qué misericordia. Hermanos, no hay nada que pueda estar fuera de la misericordia de Dios si recibimos su misericordia. Pero
tenemos que sembrar misericordia. Tenemos que sembrar misericordia. ¿Por qué? Porque solo podremos terminar bien nuestra carrera como el apóstol Pablo, como él quería terminar con gozo mi carrera, si mostramos misericordia. Solo por su misericordia vamos a terminar. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Estamos bien? No, hermanos, yo no considero que yo tenga pecado, yo no considero que yo sea un leproso. Perfecto, no necesitamos la misericordia de Dios. Entonces, pero si en nuestro corazón hay, Señor, aquí hay cosas, aquí hay áreas, Señor, que tú conoces. Puedes extenderme tu misericordia, por favor. Hermanos, Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. Y quiero que cantemos al Señor. Y si alguien necesita la misericordia de Dios, cada uno conoce su corazón, puede pedírsela al Señor. Él está dispuesto a extendernos su misericordia. Él nos dice: quiero darte mi misericordia, quiero extenderte mi misericordia, quiero que recibas mi misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios, así como la salvación, es un don, que Él nos lo ofrece regalado. Toma, pero le costó su vida. No es gratis, no es barato. Por eso el apóstol Pablo, él decía: cuidemos nuestra salvación, valoremos nuestra salvación. Fue la vida del Hijo de Dios mismo, descendiendo a lo profundo del infierno, siendo torturado, siendo perseguido, siendo, hermanos, acorralado por los demonios. El mismo precio que era por nosotros. Lo que cualquiera que rechace la misericordia de Dios y su salvación va a enfrentar por la eternidad. Es lo que Satanás tiene preparado. Es lo que Satanás tiene preparado. La misericordia de Dios dice: yo quiero librarte. Yo quiero librarte de eso. No es mi plan para tu vida. Acepta mi misericordia. Acepta mi salvación.